Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Departamento de Física. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Alejandro Reyes Coronado. Él es profesor e investigador de aquí del departamento. El día de hoy nos hablará sobre nanoplasmónica. Bienvenidos a todos. Perfecto, bueno, pues gracias por la oportunidad de aburrirlos con este tema de nanoplasmónica. En esta charla la quise hacer un poquito diferente en el sentido de que lo que quiero presentarles es un poco lo que estamos haciendo en el grupo, ¿no? Los diferentes proyectos que tenemos alrededor de nanoplasmónica. Espero que no sea muy técnico lo que les voy a presentar. La idea es un poquito más bien como que ustedes tengan un panorama amplio de qué es este rollo de nanoplasmónica. A lo mejor para algunos de ustedes es la primera vez que escuchan esta palabrita dominguera. Y lo que quiero pues, es que quede como un saborcito de qué cosas hay. Bien, antes que nada déjenme presentar al grupo, el grupo de trabajo. Estamos trabajando con Diana, Miguel, Amaury, Gael, Jorge, Jonathan. Ellos están en licenciatura, están haciendo sus trabajos de tesis respectivos. Arturo se graduó en la maestría con nosotros y ahorita está haciendo un doctorado en la UAP. José también se acaba de graduar el semestre pasado de la maestría, ahorita está en el doctorado aquí en el programa de Ciencias Físicas, igual que Jesús Castrejón. Carlos también se acaba de graduar de la maestría, está por irse al doctorado a Europa. Y con Víctor, él está en una universidad en el Estado de México y es complicado para él muchas veces hacer investigación, pero bueno, estamos ahí intentando sacar algunas cositas. Y este es el grupo de trabajo aquí en la Facultad de Ciencias, el grupo de nanoplasmónica. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues la idea es combinar la electrodinámica clásica que todos conocemos, las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Más la fuerza de Lorentz, más condiciones de contorno, básicamente eso es la electrodinámica clásica que conocemos, y la idea es combinarla con el nanomundo. Entonces nano, pues yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es 1 por 10 a la menos 9 metros, y lo interesante pues es que ahora estamos estudiando la interacción de ondas electromagnéticas con la materia, pero a escala nanométrica, 1 por 10 a la menos 9, y nada más para tener una forma de comparación, ¿no? Cuál es la proporción. Estos 9 órdenes de magnitud, por ejemplo, si consideramos el tamaño de la Tierra y lo comparamos con una canica, esa es la proporción, ¿no? Son 9 órdenes de magnitud, o bien un fulereno con ustedes, más o menos esos son 9 órdenes de magnitud. Bien, electrónica clásica, pues espero que todos ustedes, ¿no? Ya se sepan estas 4 ecuacioncitas, ¿no? Veo por ahí algunos alumnos y exalumnos, si no se las saben, pues creo que todavía puedo cambiar las calificaciones, ¿no? De electro, ¿no? El curso pasado, ¿no? Bien, entonces, nanomundo 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo novedoso? ¿Por qué tanta laraca por este rollo del nanomundo? Bueno, resulta que la materia a escala nanométrica se comporta diferente que a escala macro. Por ejemplo, el oro, ¿no? El oro a nuestra escala macro, pues es un material preciado porque es inerte, ¿no? No reacciona con nada, es un material valioso. Sin embargo, si yo corto en cachitos ese lingote de oro, de tal manera que yo llegue a escala nano, resulta que ese oro empieza a tener actividad, ¿no? Entonces ya responde, ya no es inerte, ¿no? Entonces eso abre un montón de posibles aplicaciones, ¿no? Tenemos aplicaciones, por ejemplo, en biomedicina, en donde se sueña, ¿no? Que se puede dar droga ahora de manera localizada, funcionalizando nanopartículas, ya sea bien que las nanopartículas tengan alguna función o encapsulen medicamento y que lo puedan liberar de manera precisa y controlada. Tratamiento de enfermedades, por ejemplo, ¿no? El más típico ejemplo quizás es cáncer, tratamiento de cáncer, poder detectar y matar de manera específica y puntual las células cancerígenas. Hay proyectos, por ejemplo, de esterilización en África, en donde parece que no hay contactos eléctricos en todos lados, pero tiene mucho sol. Entonces se ponen nanopartículas en el agua, absorben la radiación y entonces tenemos una amplificación de campo electromagnético cercano muy, muy potente, del que vamos a estar hablando más adelante, y con eso puede uno matar bichos de manera eficiente. Entonces puede uno esterilizar sin necesidad de conectar nada a la corriente eléctrica, ¿no? Directamente con el sol, control de contaminantes, uno puede detectar y puede incluso reducir, ¿no? A través de actividad catalítica. Tenemos desarrollo de nuevos microscopios, ¿no? Les vamos a platicar un poquito sobre eso, sensores ultrasensibles y un largo etcétera, ¿no? De posibles aplicaciones. Tengo aquí abajo un ejemplo de nanopartículas de oro y de plata, ¿no? Uno piensa que pues el oro es amarillo y resulta que a escala nano el oro se ve más bien rojo. Entonces esto es un sistema coloidal, es decir, tengo nanopartículas pequeñitas en agua y si yo le echo luz, ¿no?
la reflexión se ve de este color, se ve rojo intenso. Si yo voy subiendo el tamaño de la nanopartícula y la hago un poquito más grande, ese rojo intenso se va convirtiendo pues en un moradito pálido y vemos que empieza a aparecer una cierta turbidez en el medio material. Eso tiene que ver por el esparcimiento de las nanopartículas. Entonces, en general, ante una onda electromagnética, la materia puede absorber la radiación y la puede emitir. Entonces, tenemos procesos de absorción y procesos de esparcimiento, ¿no? Entonces, esto es debido... Y entonces, cuando lo emite, lo puede hacer en una longitud de onda que no tiene nada que ver con... Puede ser, o sea, puedes tener efectos no lineales, entonces puedes tener, por ejemplo, como luminiscencia. De hecho, voy a presentar un proyectito que tenemos con luminiscencia que absorbes una longitud de onda y emite a otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los sistemas coloidales, le echamos luz y se ven así. Y esto es simplemente con el cambio del tamaño en nanopartículas esféricas. Si hago lo mismo en plata, tengo partículas muy chiquitas, se ve digamos, amarillo color orina muy fuerte, o cerveza, no sé. Y conforme vamos creciendo el tamaño de las nanopartículas, tengo esta consistencia más bien como lechosa, ¿no? Entonces tengo turbidez. Esto es debido al esparcimiento múltiple de las nanopartículas. Si yo, por ejemplo, tomo nanopartículas y les cambio ya no el tamaño, sino la forma, ¿no? Entonces puedo tener triángulos, cuadraditos, estrellas y demás, y también puedo tener una variedad de colores, digamos, que abarca todo el espectro, ¿no? Bien, y todos estos colores son debido a los plasmones, ¿no? Entonces, si uno busca plasmones en el internet, pues aparecen estas imágenes, ¿no? Me parece que ser plasmón, no sé si es naranja, si son estos niños, son muy felices, no sé qué, ¿no? Pero, ¿no? Es sano como un plasmón. Entonces, parece que los plasmones son sanos, ¿no? Y pues aparecen también estas otras imágenes, ¿no? Entonces hay unos microscopios de campo cercano, el SNOM, Scanning Near Field Optical Microscopy, o tenemos, por ejemplo, efecto de quenching en el campo, en la amplificación de campo electromagnético. Es decir, si yo tengo, en general sabemos que si yo tengo una sola nanopartícula, le echo luz, me va a concentrar la energía, el campo eléctrico en la vecindad de la nanopartícula, y me la puedo amplificar del orden de 10 a la 8 veces, por ejemplo, una bestialidad, ¿no? Sin embargo, si yo tengo dos nanopartículas y las voy acercando, en el espacio entre las dos puedo tener una amplificación bárbara, perdón, es 10 a la 8 en el caso del dímero. Sin embargo, si lo acerco mucho, entonces los electrones pueden tunelear de una nanopartícula a otra, entonces tengo un efecto de quenching. Entonces, desde el punto de vista de mecánica cuántica, uno puede modelar este sistema y puede ver que efectivamente uno llega a un máximo, digamos, en la amplificación de campo eléctrico entre las dos nanopartículas. Se puede trabajar con sensores, ¿no?, ultra sensibles, en una configuración. Esta configuración se le llama configuración de Kretschmann. De hecho, nosotros estamos trabajando en algo muy parecido a esto, ahorita les voy a platicar, o tratamiento de cáncer con estas nanopartículas. En fin, hay un montón de posibles aplicaciones, pero realmente lo que yo estaba buscando en la red era esto. Entonces, ¿qué son los plasmones, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos clásicos es esta copa Lycurgus que está en el British Museum en Londres. Si van a Londres, aprovechen y dense una vuelta y vean esta copa. Esta copa es de la época del Imperio Romano y está perfectamente bien conservada. Tiene incrustaciones de vidrio y el vidrio tiene a su vez nanopartículas adentro, nanopartículas de oro y plata. De tal manera que si le echamos luz por afuera y se refleja la luz, la copa se ve verde. Pero si le pongo, por ejemplo, una velita adentro y la luz pasa a través de ella, entonces se ve rojo, ¿no? El responsable de esta coloración nuevamente son los plasmones, ¿no? Y la copa no nada más es interesante por eso, sino porque tiene en relieve grabado una imagen del rey Lycurgus, que está siendo asesinado por su mujer Ambrosía, ¿no? Entonces, pues es peligroso, ¿no? Siempre hay mujeres peligrosas, ¿no? Y pues resulta que el rey Lycurgus cacha a su mujer que le está poniendo los cuernos con el dios Dionisio. Dionisio ya ven que era un poco canijo. Entonces, en esta copa se observa al rey Lycurgus, está Ambrosía, su mujer, que Dionisio le da el poder de transformarse en una vid y entonces lo está estrangulando, y por allá atrás, que no se alcanza a ver del otro lado, está Dionisio riéndose, ¿no? Bien, entonces esta es la copa Lycurgus, y esta imagen realmente es la que yo estaba buscando en internet, ¿no? Que es que me ayuda a explicar qué es un plasmón. Entonces, un plasmón es oscilación colectiva de los electrones en los metales. Entonces, pensamos que tenemos una particulita metálica
Entonces tengo, digamos, electrones, los puedo dividir en una separación muy burda en electrones libres o de conducción y otros que no están tan libres y que no se pueden mover. Los electrones libres o de conducción, si yo le pongo un campo eléctrico, todos sabemos que Q por E me da una fuerza y entonces desplazo a la nube electrónica, ¿no? En este caso el campo eléctrico va para arriba, la desplazo hacia abajo, y si este campo eléctrico está fluctuando, ¿no?, en una onda electromagnética, pues entonces voy a tener un desplazamiento de la nube electrónica para arriba y para abajo. Y a las oscilaciones colectivas de estos electrones, estos modos normales de oscilación de la carga, eso es lo que son los plasmones. Los plasmones son soluciones de las ecuaciones de Maxwell y son estas oscilaciones colectivas. Bien, entonces, esto fue una pequeña y breve introducción. Lo que quiero presentarles son estos proyectos de investigación en los que estamos trabajando actualmente. Entonces, piezas electrónicas, interacción entre electrones relativistas y nanopartículas, sistemas 2D, monocapas desordenadas, para utilizarlos como sensores o como sustratos SERS. SERS es Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Entonces lo que se quiere hacer es amplificar la señal Raman de las moléculas. La idea guajira es un poco poder detectar la presencia de una sola molécula, ¿no? Esto, por ejemplo, para los militares y la policía estaría genial, ¿no? Poder detectar, digamos, una moleculita de alguna sustancia prohibida, pues sería lo ideal, ¿no? Otro proyecto que tenemos es nanopartículas tipo core shell, en donde tenemos ya sea el núcleo magnético y el cascarón plasmónico metálico o viceversa, para resonancia magnética nuclear. La idea es utilizarlos como contraste y también como tratamiento simultáneo. Y otro proyecto que podría parecer que es tangencial a este rollo de nanoplasmónica, sin embargo le pega de lleno para ciertos problemas puntuales de los que vamos a hablar más adelante. Bien, primer tema, pinzas electrónicas, interacción con electrones relativistas con nanopartículas. Bien, en este proyecto estamos trabajando Arturo, José, Carlos, Jesús y Víctor. Nosotros colaboramos con un grupo más grande de investigadores. Está Javier Espura, Pedro Echenique, Alberto Ribacova. Ellos están en San Sebastián, en el País Vasco, en el Donostia International Physics Center y en el Centro de Física de Materiales. También con Archie Hobby, que él fue el director del Cavendish Laboratorio por muchos años. Rubén Barrera, quizás lo conocen algunos, el Instituto de Física aquí en la UNAM. Phil Batson es el experto en la parte experimental, es microscopista, trabajó muchos años en la IBM y actualmente está en Rutgers University, cerca de New Jersey. Andrea Conegná, estudiante de doctorado, Javier Espuro en San Sebastián, ella proviene de la República Checa. Ana Lilia González está en el Instituto de Física de la UAP. Nerea Zavala, ella está en la Universidad en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Y Maurín Lagos es un ex postdoc de Phil Batson. Bien, ¿cuál es la idea rápidamente? Quizás algunos de ustedes ya han visto esta charla, entonces me la voy a pasar más o menos rápido. La idea es que si yo tengo una fuente de luz, por ejemplo este láser, el campo electromagnético pues posee una cierta momento, ¿no? Podemos mover estas partículas, digamos, hay una cierta presión de radiación con el que yo puedo acelerar esta partícula, ya sea dieléctrica o ya sea metálica. Si yo tengo, por ejemplo, dos partículas, este campo electromagnético me puede inducir cargas y corrientes en las nanopartículas, y aparte de la presión de radiación, yo puedo tener una interacción entre estas dos nanopartículas que están suficientemente cerca, ¿no? Bien, la idea que tenemos nosotros es, en vez de utilizar luz, vamos a utilizar electrones. Entonces consideramos electrones que vienen viajando por aquí desde menos infinito y se van hasta más infinito. Los electrones que viajan con velocidad constante también generan un campo electromagnético que, de hecho, si uno hace la transformación de Fourier, tiene todas las componentes en omega. Entonces es una especie de luz blanca, digamos, con el que vamos a excitar una nanopartícula. Entonces este campo electromagnético puede inducir cargas y corrientes. Estas cargas y corrientes a su vez van a radiar ondas electromagnéticas que interactúan con el electrón. Entonces de esa manera tengo una interacción entre electrones y nanopartícula. Entonces para cada posición del electrón yo podría calcular una fuerza, digamos, que siente la nanopartícula, igual que en este caso, nada más que en este caso la fuerza pues es una fuerza constante, ¿no? Debido a la presión de radiación. En este caso, lo que podemos hacer es integrar la fuerza sobre toda la trayectoria del electrón y calcular así una transferencia de momento mecánico, ¿no? Bien, estos electrones ¿en dónde se usan? Pues se usan en microscopios electrónicos como con el que trabaja Phil Batson. En el 2008 Phil Batson publica este trabajo en donde observa el movimiento de átomos de oro sobre un sustrato de carbono amorfo utilizando su microscopio, el STM, ¿no? Scanning Transmission Electron Microscope. Lo interesante de este aparato es que Phil Batson lo ha modificado, lo ha llevado, digamos, al límite y hoy en día alcanza un tamaño de haz enfocado del electrón entre 0.8 y 0.9 angstroms, ¿no? Para que tengan una idea, el átomo de oro es como de 1 angstrom, entonces puede uno distinguir un atomito de otro atomito.
La corriente es muy bajita, del orden de 100 a 150 picoamperes. Eso prácticamente nos permite estudiar el problema de un electrón por un electrón. Es decir, pasa un electrón, excita plasmones, estos plasmones decaen, se mueren y después de un ratito vuelve a llegar otro electrón, ¿no? Entonces es una corriente súper bajita que nos permite hacer aproximaciones y trabajar. Y en este microscopio en particular se pueden acelerar los electrones hasta con 120 kiloelectronvolts y la velocidad que alcanzan estos electrones son de aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz. Entonces son electrones relativistas, ¿no? De hecho hay electrones microscopios más potentes que alcanzan hasta del orden de 0.76 veces la velocidad de la luz. Estos son electrones relativistas, ¿no? Bien, ¿cómo funciona el microscopio? De manera breve, lo que tenemos es, por ejemplo, aquí tengo una nanopartícula grande de oro, aquí hay una partícula chiquita que casi no se alcanza a ver, y supongamos que lo que quiero es escanear, lo que quiero es escanear esta área. Entonces, como funciona el microscopio es, el haz de electrones se sienta al principio de la línea, ¿no? Y espera 20% del tiempo que le toma hacer todo el escaneo, espera una señal de sincronización. Entonces se queda sentado aquí un ratito, recibe esa señal de sincronización y barre. Y luego se brinca a la siguiente línea, se queda sentado un ratito, espera la señal de sincronización y vuelve a barrer. Y así hasta formar toda esta imagen. Entonces, si fijan, del lado izquierdo, en esta línea azul, prácticamente el haz de electrones queda sentado ahí 20% del tiempo que le toma escanear toda esta imagen. Y eso nos permite hablar de un parámetro de impacto efectivo, ¿no? Esto va a ser importante más adelante. Bien, aquí tengo un par de vídeos que me gusta presentar porque dan una buena idea de qué está pasando con las nanopartículas bajo la interacción del haz de electrones. Aquí tengo 2 nanopartículas en presencia de más nanopartículas de oro. Cada puntito amarillo de esos es un atomito de oro. Y vemos que cuando Phil Batson le hace un zoom, aquí los electrones están barriendo, digamos, de manera perpendicular toda esta pantalla. Estas 2 nanopartículas empiezan a pegar, se empiezan a coalescer. Y después de un ratito, en vez de tener 2 nanopartículas, pues tengo un nanocacahuate, ¿no? Es interesante ver que de repente se ven líneas muy marcadas, ¿no? Estos son los planos cristalinos. Y de repente se ve aquí como una maraña de atomitos. Aquí es como si tuviera como un líquido, más bien, ¿no? Los electrones están pasando precisamente, bueno, a través de toda esta imagen. En particular, algunos pasan a través de la nanopartícula. Entonces pueden ceder la energía y en esa forma calientan, por así decirlo, y entonces tenemos un líquido aquí adentro. Otro ejemplo de coalescencia inducida por electrones más violento es este de aquí, donde tengo una nanopartícula y de repente ¡puc!, se pega a una nanopartícula más grande como de 5 nanómetros de radio. Entonces las nanopartículas bajo el haz de electrones pues sienten una fuerza y se induce movimiento, ¿no? Bien. Nosotros estamos calculando la transferencia de momento de un electrón a una nanopartícula partiendo de la ecuación de conservación de momento de electrodinámica clásica, y básicamente lo que nos dice es que la transferencia de momento mecánico a la nanopartícula la puedo calcular como la integral de superficie cerrada del tensor de esfuerzos de Maxwell, y luego tengo que integrar sobre toda la trayectoria del electrón. No sé si recuerden, los que no lo han visto en el curso, pronto lo vamos a ver en el curso, tensor de esfuerzos de Maxwell. Aquí aparecen los campos eléctricos y magnéticos. Si yo hago una transformada de Fourier de los campos eléctricos y magnéticos, yo puedo escribir la transferencia de momento mecánico de esta manera. Entonces tengo la integral de superficie cerrada de toda esta maraña, la integral de superficie, y luego tengo que integrar ahora en omega, ¿no? Porque hice la transformada de Fourier. Bien, si hacemos este cálculo, considerando, por ejemplo, una nanopartícula tipo Drude, este es el modelito de Drude, esta es la función dieléctrica con estos parámetros, intentando imitar el aluminio, una particulita de 1 nanómetro de radio con velocidad de electrón de 0.5 c, el electrón está viajando en la dirección paralela al eje X con velocidad constante, y entonces la nanopartícula se puede mover en esta dirección, digamos en la dirección longitudinal, ¿no?, paralela a la velocidad del electrón, o en la dirección transversal. Entonces a este de aquí pues le vamos a llamar componente transversal y a esta componente longitudinal. Aquí presento nada más los resultados de la componente transversal, que creo que es la más interesante. Y aquí graficamos dpz de omega, de tal manera que si yo integro esto con respecto a omega, pues obtengo pz, que es la transferencia de momento transversal como función de la energía para diferentes parámetros de impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el electrón pasa muy cerquita a un parámetro de impacto de 0.5 nanómetros, tengo la curva roja. Entonces, la respuesta a la nanopartícula es esta resonancia, más luego otra resonancia por aquí, más otra resonancia por aquí, y tengo una superposición de resonancias. Cada una de estas resonancias representa un plasmón.
Entonces es una oscilación colectiva, es un modo colectivo de oscilación de la carga. Entonces esto de aquí es dipolar, aquí estaría cuadrupolar, octopolar, todos los multipolos, y por aquí estaría el que corresponde al caso límite de considerar al electrón que está interactuando con una partícula esférica, digamos, de radio infinito, es decir, con un plano, ¿no? Entonces es el plasmón de superficie, ¿no? De por aquí. Bien, si yo integro estas curvas, es decir, el área bajo la curva, por ejemplo, la curva roja, pues lo que obtenemos ahora como función del parámetro de impacto, ¿verdad?, es que si el electrón pasa muy lejos, la partícula ni se entera y no hay transferencia de momento, básicamente. Si yo voy acercando el electrón, es decir, disminuyo el parámetro de impacto, se acerca el haz de electrón a la partícula, hay un incremento en la transferencia de momento y sorprendentemente llega a un máximo. Si sigo acercando el haz de electrones a la nanopartícula, disminuye la transferencia de momento transversal y cruza el cero y se vuelve negativo. Quiere decir que el electrón, si pasa muy lejos, la partícula se quiere ir hacia arriba. Hay una interacción atractiva. Pero si pasa muy cerquita, el haz de electrones repele a la nanopartícula. Y eso es un efecto, pues, raro, ¿no? Bien, si hacemos el cálculo ahora para partículas más grandes de 40 nanómetros, partículas tipo Drude, obtenemos la curva roja en el caso de una sola partícula, en donde también tenemos un máximo, cruza por cero y se vuelve repulsivo. Si tengo dos nanopartículas en un dímero, pues entonces la partícula de abajo le ayuda, vía la interacción de cargas y corrientes inducidas, ¿no?, entre las dos, le ayuda a ser jalada, digamos, hacia abajo y la interacción resulta repulsiva para la partícula de arriba. Si considero, por ejemplo, un caso más realista, ¿no?, oro, por ejemplo, como los experimentos de Phil Batson, y repito los cálculos, para una partícula de 1 nanómetro de radio obtengo la curva roja. Si se fijan, es prácticamente lo mismo que obtuve para el caso Drude. Si tengo dos nanopartículas a una distancia de separación relativamente grande, ¿no?, 0.5, pues entonces obtengo la curva verde, que es algo intermedio entre el caso extremo cuando esta de aquí la pego mucho, entonces la interacción entre esas dos es muy fuerte y la partícula de arriba se va hacia abajo, ¿no? Entonces con esto puedo jugar con las nanopartículas. A modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos? Si yo tengo una sola esferita y el electrón pasa suficientemente lejos, excito el plasmón dipolar, ¿no? Entonces tengo básicamente un dipolito aquí y esta interacción es atractiva. Pero si paso suficientemente cerca, resulta que excito modos multipolares de mayor orden, de mayor energía, de estructura más complicada en la nanopartícula, y resulta que la interacción es repulsiva. Si tengo dos nanopartículas y el electrón lo paso por afuera, puedo excitar, por ejemplo, el modo bonding, ¿no?, que tengo aquí más menos, entonces hay una interacción atractiva y entonces puedo favorecer la coalescencia de estas nanopartículas, o si lo paso por el medio de las de electrones, puedo prevenir la coalescencia. Entonces, con esto, la idea que quiero transmitirles es que podemos mover a voluntad nanopartículas con electrones. Jesús y Rubén estuvieron trabajando con una aproximación de dipolo, ¿no?, un dipolo eléctrico. Entonces, la idea es considerar a la nanopartícula como un solo dipolito eléctrico, y lo que estamos viendo aquí es la componente X y la componente Z de ese dipolo inducido como función del tiempo. Entonces, si el electrón, digamos, está muy lejos, en menos infinito, o digamos menos 200, pues prácticamente no hay dipolo inducido. Entonces aquí se ve 0 prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí tengo la componente Px vale 0, la componente Pz vale 0, entonces no hay dipolo inducido. Conforme se empieza a acercar el electrón, digamos a menos 5 atosegundos, el 0 en tiempo lo estamos definiendo cuando el electrón está justo abajo de la nanopartícula, entonces a t menos 5 ya empieza a haber un pequeño dipolito inducido. Por ejemplo, para t igual a 0 sería la flechita que va desde el origen hasta este punto de acá, ¿no?, que sería básicamente esta de acá, ¿sí? Entonces, para t igual a menos 5 atosegundos, el dipolito inducido está aquí, a t igual a 0 el dipolito inducido está acá, y a t igual a más 5 atosegundos el dipolito inducido está acá. Si el electrón pasara muy despacito, el dipolo inducido puede seguir de manera, digamos, perfecta al electrón. Entonces, siempre el dipolito inducido va a apuntar a la dirección del electrón. Sin embargo, si el electrón va hecho la raya, como es nuestro caso, hay un cierto retraso, un retardo en la respuesta electromagnética de la nanopartícula y el dipolo inducido se atrasa. Entonces, si se fijan en este caso, ¿no?, después de 5 atosegundos, ¿no?, de que el electrón pasó por aquí por abajo, pues el dipolito inducido apunta para allá. Entonces, la carga negativa está aquí y el electrón tiene carga negativa. Entonces, este electrón está viendo de manera efectiva, más cerca, carga negativa. Entonces, claro, de aquí podemos entender que tenemos una repulsión. Digo, esto es un modelito de juguete, si ustedes quieren, pero ya de aquí tenemos un poco un sabor de cómo es posible que podamos tener repulsión entre un electrón que tiene carga negativa y una partícula que es neutra, ¿no?
principio. Bien, Carlos Maciel en su tesis de maestría lo que hizo fue tomar el cálculo completo de las ecuaciones de Maxwell en el espacio de omegas, después tomar la aproximación con L igual a 1, que es el modelo dipolar, y comparar con lo que hicieron Jesús y Rubén. Entonces el cálculo que hizo Carlos es nuevamente la componente transversal del momento como función ahora de la velocidad del electrón para un parámetro de impacto fijo, 0.5 nanómetros. Y esta es una nanopartícula de 1 nanómetro de radio, utilizando otra vez modelo de Drude. Entonces lo que obtiene él es esta curva roja, ¿no? Si utilizamos el completo, que es metiendo 15 multipolos, lo que obtenemos es esta curva azul, y el cálculo de Jesús y de Rubén, considerando el dipolo y agregándole aparte un cuadrupolo eléctrico, obtenemos esta curva azul bajito. Si le hacemos un zoom a esta parte de aquí, obtenemos esta gráfica, y lo que observamos es que para el cálculo completo, para una velocidad por ahí de 0.87 veces la velocidad de la luz, hay una transición de atractivo a repulsivo. Por supuesto que el cálculo de Carlos, como estamos tomando L igual a 1 para el dipolo, sabemos que no hay transición repulsiva, o al menos no hemos encontrado una transición repulsiva, entonces el cálculo cae por aquí arriba. Lo interesante es que si consideramos el puro dipolo, el cálculo que hizo Rubén y Jesús, y le sumamos el cuadrupolo, ya se ve que hay una tendencia a obtener, digamos, esta componente repulsiva, ¿no? Entonces, pues entendemos un poquitín lo que estamos haciendo. El año pasado publicamos un articulito con Phil Batson y Maurín, en donde calculamos con el cálculo completo, digamos, resolviendo las ecuaciones de Helmholtz, pasando al espacio temporal, obtuvimos la fuerza como función del tiempo, y nos dimos cuenta que hay dos regiones de interés, dos rangos de tiempos, en donde dos escalas temporales en donde el problema tiene relevancia. Uno es a atosegundos, en donde tenemos prácticamente esta carga incipiente inducida, este dipolo inducido, y entonces tenemos una interacción tipo coulombiana, si ustedes quieren, entre el electrón y carga inducida. Obviamente también hay corriente inducida y la interacción no es trivial, y esto prácticamente contribuye del orden de un 80-85% a la transferencia de momento total. Sin embargo, si uno hace un zoom de esta colita, ¿no? y le subimos, digamos, a escala de tiempo de femtosegundos, aquí se fijan, la fuerza está en piconewtons, y aquí estamos, ¿no?, 3 órdenes de magnitud abajo. Entonces esto de aquí, si le hacemos un zoom, vemos estas oscilaciones, y esto de aquí corresponde precisamente a las oscilaciones de las cargas en la nanopartícula. Ahí es donde viven los plasmones. Entonces, el resto, el 15%, 15-20% de la contribución de la transferencia de momento proviene del decaimiento de los plasmones. ¿Qué es esto? Yo tengo una nanopartícula, tengo electrones, le echo luz, entonces esta nube electrónica se perturba y puede oscilar, ¿no? Puede tener estas oscilaciones colectivas, sus modos normales. Una vez que yo excito un plasmón, pues no se queda ahí por siempre. Tengo disipación, tengo pérdidas, y uno de los mecanismos en cómo se muere un plasmón es por medio de radiación, ¿no? Entonces tengo un decaimiento radiativo, emite radiación electromagnética, y si emite radiación electromagnética, esa radiación electromagnética lleva momento. Entonces, si yo aviento algo para allá, pues yo me voy para atrás. Entonces, lo que creemos que está pasando aquí es que la nanopartícula, si se fijan a escalas de tiempo de femtosegundos, el electrón ya se fue, ya está en infinito, y los plasmones quedaron en esta nanopartícula ahí dando vueltas. Y estos de aquí están emitiendo radiación, y la partícula está sufriendo, digamos, un recoil, ¿no?, debido a que está aventando radiación electromagnética, ¿no? Bien, Alberto y Nerea trabajaron el problema, ¿no?, cuando tenemos una partícula de radio infinito, es decir, interacción de un plano con un electrón, y por ejemplo en este caso donde tengo electrones de 300 kiloelectronvolts, si vemos por ejemplo lo que le pasa al target, que sería el plano, y lo que le pasa al electrón, ¿no?, tenemos prácticamente que para parámetros de impacto suficientemente pequeños, tengo otra vez efectos repulsivos, ¿no? Bien, José en su tesis de maestría hizo los primeros cálculos de nanopartículas que no sean metálicas, ¿no?, para ver si este efecto es solamente plasmónico o no. Y para nuestra sorpresa, para una partícula de óxido de magnesio, nuevamente esta es la componente transversal de la transferencia de momento en función de la velocidad del electrón, nuevamente observamos que tenemos una transición atractivo-repulsivo. Entonces no nada más funciona para partículas metálicas, sino también para partículas dieléctricas. José también calculó la transferencia de momento también como función del parámetro de impacto, y no sé si se acuerdan de las curvas de Oro y de Drude, es exactamente la misma forma. Es decir, voy acercando el haz de electrones, la transferencia de momento crece, llega a un máximo, y luego empieza a disminuir, cruza por cero y se vuelve repulsivo, ¿no? Los cálculos realmente son estos puntitos, la línea continua es simplemente una ayuda para el ojo, cada puntito pues toma varias
varios días, quizás hasta semanas en calcular, ¿no? En clústeres potentes. Entonces esto es muchísimo trabajo, ¿no? No es poca cosa. Bien, ustedes pueden decir que está muy bonito todo eso, pero igual tu modelo está mal. Está chafa. Te equivocaste en el signo, la corriente la pusiste mal, yo qué sé, ¿no? Entonces, esta es la evidencia experimental de que efectivamente tenemos efecto repulsivo. Por ejemplo, aquí Phil Batson está analizando esta zona, tenemos una nanopartícula grande, aquí tenemos una nanopartícula pequeña. Aquí tiene mucho ruido, es difícil de ver, entonces seleccioné estas tres fotos para diferentes tiempos. Entonces, la partícula grande la utilizamos como referencia para ver el movimiento de la partícula chiquita. Entonces, aquí está analizando un área realmente más grande, de tal manera que donde se queda el haz de electrones centrado el 20% del tiempo, el parámetro de impacto es grande, del orden de 4 nanómetros, y entonces vemos que efectivamente esta partícula chiquita se va moviendo a la izquierda, es atraído hacia el haz de electrones, tiene un efecto atractivo. Sin embargo, en el mismo experimento, ¿no? Ahora Phil Batson ilumina esta zona de aquí, de tal manera que las regiones donde el haz de electrones se queda sentado el 20% del tiempo, pues ahora es menos de 1 nanómetro. Entonces esperaríamos que tuviéramos una interacción repulsiva y lo que se ve es que efectivamente esta partícula se va moviendo para la derecha con respecto a la partícula grande. Entonces, pues esa es la evidencia experimental que efectivamente podemos mover cosas con electrones. Bien, ese es el primer proyecto que les quería platicar. El segundo, me voy a ir un poquito más rápido, porque no sé cuánto tiempo me queda. Ya no me queda tanto. Bien, entonces sistemas 2D de nanopartículas, monocapa desordenada, utilizar como sensor y como sustrato CERS. En este proyecto estamos trabajando Diana, Jorge, Jonathan, junto con Rubén, Augusto, Jesuri. Hay más gente involucrada aquí. Está Omar, no conseguí su foto. Está Giuseppe Pirrucho, está Arturo Rodríguez del Instituto de Física, está Citlali del CECADED, está Edgar Álvarez de aquí de la Facultad de Ciencias. En fin, hay más gente involucrada en este proyecto. Y la idea, el sistema que nos interesa son nanopartículas de oro sobre un sustrato de vidrio, un BK7, sobre un prisma semicircular, y utilizamos, lo que medimos es la reflectancia en un sistema tipo, en una configuración tipo Kretschmann, que es básicamente iluminar en incidencia interna, de tal manera que yo tenga un ángulo crítico aquí abajo. El año pasado publicamos un par de artículos en donde mostramos que esta configuración es mucho más sensible a la presencia de nanopartículas. Bien, entonces tenemos una monocapa de nanopartículas localizadas al azar. Podemos hacer también el caso ordenado, no nos interesa porque es mucho más fácil tener partículas desordenadas que ordenadas. Podemos poner nanopartículas metálicas o dieléctricas. También podemos modelar, en el caso de que tengamos una dispersión en tamaños, no necesariamente tienen que ser todas del mismo tamaño. En la realidad pues tenemos polidispersidad y bueno, utilizamos esta configuración de reflexión interna. Aplicaciones para sistemas coloidales en 2D, se ha utilizado como sensor plasmónico. En este caso tenemos un modo guiado, se ponen nanocilindros de oro y entonces con este modo guiado uno puede detectar, digamos, utilizarlo como un sensor. También se pueden funcionalizar las nanopartículas arriba y tener un biosensor de resonancia de plasmón, monitoreando la posición de resonancia, ¿no? Si cambia o no cambia, uno puede detectar si hay o no analitos depositados y cuántos hay. O, por ejemplo, se puede tener un detector ultrasensible a mercurio. En un articulito por ahí en el 2012 se demostró que puede uno detectar hasta del orden de 14 átomos por nanopartícula, lo cual es bajísimo. Y bien, lo que nosotros tenemos es un poco más teórico. Lo que nos interesa es desarrollar teoría y contrastarla con el experimento. Tenemos varios modelos. Tenemos un primer modelo, teoría de medio efectivo. Entonces vamos a reemplazar, digamos, toda esta monocapa de nanopartículas, que es muy complicado desde el punto de vista electrodinámico. Lo reemplazamos por un material que tenga una función dieléctrica efectiva y ya está. Y trabajamos con Fresnel como si nada. Bien, este sistemita evidentemente es anisotrópico. No es lo mismo mover electrones en esta dirección que mover en esta dirección. Entonces tengo una épsilon paralela y una épsilon perpendicular. Si consideramos que cada particulita es un dipolito y veo la interacción dipolo-dipolo y sumo todos, incluso los dipolos imagen, entonces llego a estas expresiones en donde está en términos de la cobertura, cuántas partículas hay, digamos cuál es la fracción de área cubierta, el factor de imagen, una polarizabilidad dimensional, las componentes de K2Z, digamos, para las dos diferentes polarizaciones, y con esto de aquí podemos meterlo, por ejemplo, a la fórmula de Landau o de los tres medios y podemos predecir una cierta reflectancia del sustrato en función de todas las propiedades, ¿no?, de la monocapa. Tenemos otro modelo que ya no es de medio efectivo, sino que ya resolvemos las ecuaciones de Maxwell completitas,
las escribimos en términos no sé si han escuchado sobre ecuaciones de Lippmann-Schwinger. Truncamos las ecuaciones diferenciointegrales que nos salen y trabajamos con una aproximación que se llama cuasicristalinos, algo medio técnico. Básicamente lo que obtenemos es el coeficiente de amplitud de reflexión de una monocapa y después, bueno, esta de aquí, el coeficiente de reflexión está en términos del coeficiente de reflexión de la monocapa sin soporte, es decir, lo que llamamos el freestanding monolayer. Entonces tengo una monocapa de nanopartículas flotando cuyo coeficiente de reflexión está dado por este chorizo, en donde S0 y SJ se calculan con una cosa mal llamada teoría de Mie, solución de Mie. Algunos de ustedes habrán oído hablar de eso, pero bueno, en fin, son funciones, las podemos calcular y podemos calcular este coeficiente, de aquí lo metemos acá y obtengo un coeficiente de amplitud de reflexión de la monocapa soportada con todo el sustrato, sus propiedades, y podemos predecir reflectancia también de este modelo. Bueno, ¿qué obtenemos? Estas son curvas de ejemplo, ¿verdad? Esto es la reflectancia como función del ángulo de incidencia, como función de la longitud de onda para una monocapa de nanopartículas de plata, 30 nanómetros de radio, una matriz de aire, es decir, las partículas están embebidas en el aire, lo están dando hacia el aire, y el sustrato es un BK7 común y corriente. Bien, aquí podemos ver que tenemos un ángulo crítico, ¿verdad? Justo estoy trabajando en configuración interna, entonces a partir de un cierto ángulo, 41.8 en el caso de vidrio-aire, prácticamente la reflectancia tendría que ser 1. Sin embargo, cuando le pegamos a la resonancia plasmónica a las nanopartículas, tenemos un bajón de la reflectancia. Entonces, este es el efecto de las nanopartículas. Y a incidencia normal también tenemos otro pequeño efecto aquí, ¿no? Esto es para polarización TE y esto es para polarización TM. Entonces, en general podemos predecir qué es lo que va a haber un experimento. Y lo que nos interesa pues, es comparar con el experimento. Entonces, ¿cómo se ve el arreglo experimental? Este arreglo experimental lo han trabajado varios de los estudiantes, principalmente en el CKD, está montado en el CKD, en el laboratorio de Augusto García, y se ve más o menos así. Tenemos un láser espejo, aquí está el prisma, aquí está montado el sustrato y tenemos la monocapa de nanopartículas. Entonces se hace incidir el haz láser sobre esta monocapa y se ve la reflectancia coherente, ¿no? Más o menos se ve así. Tenemos un par de goniómetros automatizados, motorizados. Uno de ellos gira a una velocidad teta y el otro evidentemente a una velocidad 2 teta para que el detector siempre esté, ¿verdad? Pesque, digamos, la componente coherente de la reflexión. Lo mandamos a la computadora y pues entonces obtenemos curvas de reflectancia. Y estos son unos primeros resultados que tenemos. Los datos experimentales son los puntitos azules. Tenemos la curva verde corresponde a un medio efectivo simple que no vamos a discutir ahorita. El modelo dipolar que les comenté, que es la curva rosita que pega más o menos bien, ¿verdad? Y el otro que es el que resuelve las ecuaciones de Maxwell, que le llamamos el Coherent Scattering Model, pega por aquí abajo. Entonces podemos comparar, ¿no?, la predicción teórica con el experimento. Y ahorita no quiero entrar mucho en detalle en esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Otro proyectito en el que estamos trabajando es luminiscencia incrementada debido a la presencia de una monocapa de nanopartículas. Estamos trabajando con Arturo Rodríguez y Jorge Betancur, es parte de su tesis de licenciatura, y básicamente la idea es: tenemos un sustrato de vidrio normal, tengo una monocapa de nanopartículas de oro, tengo un espesor de nitruro de silicio, y luego aquí arribita tengo nitruro de silicio con puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos tienen efecto de luminiscencia, que es lo que comentaba el doctor Mandujano, que puede absorber una longitud de onda y emitir a otra, ¿no? Entonces lo que se observa experimentalmente es que si le pongo las nanopartículas por aquí abajo, pero la pego mucho a los puntos cuánticos, prácticamente la luminiscencia es la misma que si no hubiera nanopartículas. Sin embargo, si la separo un poquitín, ¿no?, si le pongo un espaciador aquí, puedo tener un realce en la señal de luminiscencia. Entonces la gente ha especulado que esto se debe a efectos plasmónicos. Nosotros creemos que no. Esto es un efecto, creemos, es un tipo de resonancia fabrípero, en donde esta cosa se está comportando como una especie de espejo selectivo, con resonancias y todo lo que ustedes quieran, pero prácticamente es un espejo. Entonces estamos trabajando en esa dirección para mostrar, ¿no?, que cómo es que tenemos este realce en la señal de luminiscencia. Otro de los proyectos interesantes es modos plasmónicos guiados en una monocapa. Hemos observado que tenemos, aparte de resonancias plasmónicas, cuando las partículas están juntitas, tenemos otro modo, otro pico, que es de aquí atrás. Este es el que les presenté hace ratito, y tengo aquí otro modo que no es plasmónico.
Sabemos que no es plasmónico por la frecuencia a la que está, ¿no? Si le doy la vuelta a esto de aquí, esto se ve como estos dos picos. Este pico de aquí es el plasmónico y este de aquí es el otro modo nuevo. Estamos trabajando con Jonathan, que es parte de su tesis de licenciatura, con Rubén, Augusto, y recientemente estuvimos platicando con Eugenio Méndez. Al final de la charla les voy a presentar esta imagen con más claridad, para que se vea qué es lo que andamos haciendo. Otro proyecto en el que estamos trabajando son nanopartículas tipo Corshell, magnético-metálicas. Este proyecto lo estamos trabajando con Miguel, parte de su tesis de licenciatura, junto con Ana Lilia, Nicolás Lach, que está en San Antonio, Texas, y José Sánchez Gil, que está en Madrid. Básicamente la idea es tener un núcleo magnético, de tal manera que podemos tener contraste en resonancia magnética nuclear y también podemos arrastrar nanopartículas con imanes y tener una capita de oro para poder calentar de manera eficiente y poder matar. Entonces, una vez que en resonancia magnética los médicos puedan detectar lo que quieren ver, decir, bueno, pues ahí está el tumor, en ese mismo momento irradiarle con haz láser, por ejemplo, de infrarrojo, entonces calentar esta nanopartícula y matar lo que esté alrededor, ¿no? Eso es un poco la idea en general. La cuestión fina es que estas cosas resultan ser tóxicas, entonces tenemos que trabajarlas de alguna manera, o bien podemos esconderlas, podemos meter entonces el oro aquí adentro y poner la capita magnética al revés, o hacer un sistema tipo cebolla en donde pongamos, por ejemplo, afuera le podemos poner algún recubrimiento, ¿no? Para hacerlo biocompatible. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Nosotros estamos estudiando esto desde el punto de vista más bien teórico, de la forma en que podemos sintonizar esto para que tenga tanto contraste en resonancia magnética nuclear y poder sintonizarlo en la ventana de transparencia del tejido humano, ¿no? en el infrarrojo, y poder sintonizarlo. La idea es que Miguel, digamos, aprenda toda esta parte del electro. Queremos deformar esto para hacer nanoelipsoides. En ese sentido ganaríamos sensibilidad, porque ya la respuesta en esta dirección sería diferente a este de aquí. Sin embargo, eso ya no es soluble analíticamente y tenemos que irnos a la parte numérica. Entonces Miguel va a ir ahorita a Puebla a aprender un poquito de uno de los métodos numéricos con DDA. La idea es que se vaya también a Texas. Eso significa que ya se acabó mi tiempo, ¿no? Vale. Para aprender otras técnicas numéricas, en fin, ¿no? Y bueno, como ya me están corriendo, me voy al último, rápidamente. Y esto de aquí es el tema de tesis de licenciatura de Gael. Estamos trabajando junto con Raúl. Acabamos de mandar un articulito a publicar ahorita. Respuesta electromagnética a los materiales en general, ¿no? La parte fundamental pues es la permitividad eléctrica y la permitividad magnética. Si tenemos eso, ya está. Tenemos todo el andamiaje de la electrodinámica clásica, y podemos trabajar y podemos sacar resultados. Podemos hacerle parches semiclásicos, cuánticos, lo que sea, funciona bien. Entonces necesitamos tener estas funciones. Estas funciones en general son funciones complejas. Entonces tenemos parte real, parte imaginaria. Lo interesante es que la parte real y la parte imaginaria no son independientes. Sabemos que están relacionadas. Las relaciones entre ellas se le llaman relaciones de Kramers-Kronig. Entonces, la relación es un poquito intrincada. Entonces, yo puedo obtener, por ejemplo, si yo meto aquí la parte imaginaria y le integro con esta función de peso, le integro sobre todas las omegas, obtengo la parte real a una omega. O si meto la parte real a una omega, ¿no? Para todas las omegas integro, obtengo la parte imaginaria para una omega. Entonces tengo estas relaciones, digamos, oscuras, ¿no? Lo interesante es que la causalidad, ¿no? Que es algo sagrado para nosotros los físicos, la causalidad está metida en estas relaciones de Kramers-Kronig. Bien, podemos construir relaciones de Kramers-Kronig para otro tipo de funciones, ¿no? Que también relacionan la función dieléctrica. Por ejemplo, estas de aquí que se conocen como relaciones de Kramers-Kronig superficiales, publicadas en el 2005. Tengo ahora esta función, que es la parte real de 1 entre epsilon más 1. Aquí tengo también la parte real de 1 entre epsilon más 1. Y entonces tengo el mismo juego. La parte imaginaria de esto, integro y obtengo la parte real. Meto la parte real aquí, integro y obtengo la parte imaginaria. De esta ecuación de aquí, ¿no? Haciendo algebrita, puede uno llegar a esta condición. Entonces, esta es una condición necesaria que deben de cumplir las funciones dieléctricas si es que son causales, ¿no? Entonces nos sirve como un test de causalidad. Entonces probamos con modelos comunes y corrientes que vienen en los libros de texto y se ven en cualquier curso de estado sólido, creo yo, y a lo mejor algún buen curso de electro, no el mío, ¿no? Vemos, ¿no? el modelo de Lorentz.
¿no? de osciladores, en donde tienen su frecuencia natural de oscilación, la frecuencia de plasma, esta es la amplitud, digamos, con la que oscila el oscilador, modelo de Drude, que es un caso particular con este, y un modelito un poquito más complicado de Brendel-Borman, en donde tengo una superposición de un modelo de Drude, más una superposición de estos bichos, que básicamente es una lorentziana pesada por una gaussiana. Son detalles técnicos, no se preocupen por eso. Y lo que hacemos es mostramos con esa condición, que efectivamente estos modelos son causales. Entonces, por ejemplo, aquí estamos graficando el integrando de la condición a la que llegamos esta de aquí. Aquí estoy graficando el integrando, que es la parte real de epsilon menos 1 entre epsilon más 1, con función de omega. Y se ven así. Este de aquí es para el modelo de Drude, el rojito es para el modelo de Lorentz, y este de aquí multiplicado por 0.1 es el modelo de Brendel-Borman. Y si yo integro de 0 hasta una frecuencia de corte, digamos en principio tendré que ir hasta infinito, pero numéricamente pues no lo puedo hacer. Entonces hasta una frecuencia de corte, si yo integro, yo veo que hasta 10 a la 3 es suficiente para mostrar que estas funciones dieléctricas son causales. Lo interesante es que hay otras funciones por ahí publicadas, ¿no? Hay literatura en donde utilizan estas funciones dieléctricas. Por ejemplo, este es un trabajo de un tal Pablo Echegoin, en donde utilizan esta función dieléctrica, donde las G son estos rollos, o Rubí et al, ¿no? Miguel Rubí, utilizan estas funciones para cálculos tipo Casimir, que no tengo tiempo ahorita para entrar en detalles, y resulta que no son causales, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, quisimos echarle bronca a Pablo Echegoin y nos dimos cuenta que había fallecido, entonces nos hizo mala onda, ¿no? Decimos, si ya falleció, pues ni modo que le digamos que estaba mal. Pero bueno, en el artículo pues, ¿no? decimos que pues, está mal, ¿no? Esto no es causal, ¿no? Entonces graficamos el integrando, el de Echegoin se ve así, el de Rubí se ve así, y si integramos de 0 a infinito, lo que vemos es que Echegoin diverge y el otro se mantiene constante, también es distinto de 0, por lo tanto no son causales, no son funciones causales, y la gente los usa, ¿no? Entonces yo digo, pues eso debería estar como prohibido, ¿no? Una cuestión de ética, ¿no? ¿Cómo usar algo que no es causal? No tiene sentido eso. Y pues listo, eso es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias por su atención y su paciencia. ¿Podríamos tener más oficinas como esas? Sí, nomás necesitamos el mar al lado. Pero podemos llenar aquí el techo del departamento de matemáticas de agua y pues ahí no creo que se enojen, ¿no? No falta mucho. Que no falta mucho, pues para que llueva y ya está. Preguntas, por favor. Alguien que esté despierto. En tu modelito de la esferita en donde pasaba el electrón muy rápido, Ajá. Cuando el parámetro de impacto es 0, significa que pasa rozando a la nube electrónica tu nanopartícula, ¿no? Casi, hay que tener cuidado. Rozando. Sí. No la pasa rozando. No. Bueno, sí y no. Oh. De hecho, el parámetro de impacto más pequeño que consideramos es de 0.3 nanómetros. Si disminuyes ese parámetro de impacto, sí tienes problemas en el sentido de que el electrón entonces empezaría a interaccionar con una nube electrónica, y entonces ahí el cálculo clásico ya no tendría mucho sentido. Si uno hace el cálculo de la longitud de onda de De Broglie del electrón, no en la dirección longitudinal, sino la transversal, es del orden de 1/10 de nanómetro. Entonces ahí ya empezarías a tener problema. Entonces por eso nos quedamos, digamos, a 0.3 nanómetros, que ahí estamos, digamos, safe, ¿no? Con la electrónica clásica, para el análisis clásico, ¿no? Sí, es un punto importante. ¿Más preguntas? Por favor. Bueno, Alejandro, cubriste una cantidad de... ¿Me dijiste bruto o qué? ¿Me dijiste bruto o qué? Sí. Chin, me están grabando, ¿verdad? No, De manera cordial. Si entendieron, entonces los plasmones son estos modos de oscilación del campo, la nube electrónica. Sí, la nube electrónica. Y pues lo tienes para enanocosas, ¿no? ¿Hay ejemplos de estos plasmones, digamos, no enanos? ¿Perdón? ¿Hay ejemplos planos qué? Plasmones que no sean en nanopartículas o a escalas pequeñas. Sí, por ejemplo, en el caso de estos cálculos de electrones volando sobre un plano, estos de aquí de Nerea y de Alberto, por ejemplo, esto de aquí, pues esto es una película metálica y puede ser, digamos, macroscópica. Entonces ahí tú tienes plasmones de superficie. De hecho, estos plasmones pueden viajar y se les llaman plasmones polaritones. Entonces el problema de estos polaritones es cómo excitas. Resulta que estos plasmones polaritones no se pueden acoplar a una onda plana, a una onda electromagnética plana externa.
no tienen lo suficiente K, digamos, el vector de onda. Entonces tú no puedes excitar plasmones simplemente echándole luz. Entonces te las tienes que ingeniar para excitar estos plasmones polaritones. Lo que hace la gente es, o bien causa una perturbación en el plano, por ejemplo, le hacen un huequito, o bien iluminas con ondas evanescentes. Con ondas evanescentes ahí sí tienes todas las Ks posibles, entonces sí puedes excitar estos plasmones polaritones. De hecho, aquí en México se está trabajando de manera intensa este problema en Ensenada. Eugenio Méndez trabaja plasmones polaritones y la idea es poder utilizarlos en circuitería, o sea, poder reemplazar, digamos, toda la electrónica convencional que tenemos, pues por ahora por ese tipo de bichos, ¿no? Plasmones polaritones, ¿no? Con luz, con óptica, ¿no? Entonces, estos en principio, pues sí son grandotes, no tiene que ser de escala nano, ¿no? En principio, ¿no? O sea, lo único que necesitas es tener una interfaz metal dieléctrico, ¿no? La onda del plasmón, por así decirlo, en el metal, en este dibujito está hecho a propósito, penetra poquito en el metal, la profundidad de penetración es del orden de 25 nanómetros y en el dieléctrico es unas 10 veces mayor, 250 nanómetros más o menos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Y otra pregunta, sí. Cuando tienes el ejemplo que diste para partículas que no eran metálicas, eran óxido de magnesio, ajá. Yo pensé que eso era experimental y luego dijiste que eso estaban calculando numéricamente. Sí, son cálculos numéricos. ¿Qué resuelven? Resolvemos. ¿Cuánto tiempo de cálculo? ¿Qué tanto tiempo? José puede responder la pregunta con mucha precisión. ¿Cuánto te llevó un puntito de estos? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Bien, resulta que, bueno, voy a responder por José. Resulta que lo que estamos calculando es la integral del tensor de esfuerzos de Maxwell. Tenemos que integrarla sobre un grid esférico. Déjenme regresar, creo que por aquí teníamos, aquí está, no, la anterior, esta de aquí, esta de aquí. Entonces, básicamente lo que tenemos que calcular es esta integral de superficie cerrada del tensor de esfuerzos de Maxwell y luego integrarla en omega. Entonces, para una sola omega, lo que yo tengo que hacer es, en un grid, en un mallado alrededor de la nanopartícula, en cada puntito del mallado tengo que evaluar el campo eléctrico y el campo magnético total. El campo eléctrico y el campo magnético total, pues es el producido por el electrón externo más el inducido por la nanopartícula. Entonces, digamos, en cada puntito tú tienes que calcular la posición del punto X, Y, Z. Y luego tienes que calcular la componente X del campo eléctrico, componente Y, componente Z. Cada uno de esos es complejo, entonces tiene parte real y parte imaginaria. Entonces ahí ya tenemos 6, más 3, 9, más otras 6 del campo magnético. Tenemos 15 numeritos para cada puntito. Y luego tengo que hacer esto suficientemente fino para que la integral de superficie converja. Entonces, originalmente estábamos trabajando eran 130.000 puntos, 512 por 256, entonces son 130.000 por 15 y eso para cada omega. Y luego tienes que repetirlo para n omegas para tener convergencia en la otra integral en omega. Entonces generamos una cantidad considerable de datos y luego el masajeo numérico de eso es lo que lleva mucho tiempo. Y el problema es que para calcular cada uno en cada punto el campo producido por la nanopartícula, las expresiones que te quedan son un pifostio bastante complicado en términos de funciones Hankel y Bessel, que numéricamente son latosas. Y luego aparte, lo complicado es que si te fijas, cuando hago la integral en omega, esta parte de aquí cancela esta parte de aquí y esta de aquí cancela la parte de acá y son integrales sumamente delicadas, ¿no? En donde la diferencia entre la parte positiva y la negativa es una birria de nada. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces sí, cada puntito nos llevaba que del orden de que de una semana más o menos, cada punto una semana de cálculo en un clúster de alto rendimiento y teniendo un estudiante de alto rendimiento de tiempo completo, ¿no? Entonces sí lleva, sí, aquí está, ahí está. ¿Más preguntas? Por ejemplo, en el proyecto de resonancia magnética, Ajá. Me perdí un poco, entonces, o sea, lo que entendí fue como que se buscaba un efecto localizado. A ver si ahorita. A ver. Claro. Medio torpe con esto. Vamos a ver entonces resonancia magnética, que es. Ajá. ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Ajá. No, más abajito.
Monocapa, este de aquí. Este Ajá. haga, ¿no? Ajá. Sí, entonces, o sea, me perdí un poco en el objetivo del proyectito, pero mi pregunta va enfocada hacia qué ventajas presenta todo esto con respecto a lo que ya se tiene. Vale. Resulta que todo esto nació en una visita que hice con mis exalumnos. Los llevé al INCAN, al Instituto Nacional de Cancerología. Uno de nuestros cuates, ¿no? Alberto Medina, es el mero mero, el jefe de ahí. Y otro de nuestros compañeros, ¿no? Miguel Rodríguez, es el jefe de la parte de radiaciones. Entonces yo realmente fui a visitarlos, ¿no? A hacer una visita, ¿no? A cotorrear con ellos, y entonces llegué a los chavos y entonces nos platican un poquito qué es lo que andan haciendo, y resulta que tienen un proyecto con solo nanopartículas magnéticas en el que quieren poder tener contraste, poder distinguir, digamos, cada uno de los órganos. No soy experto en esa parte, entonces no sé los detalles, y la idea es que con campo magnético externo variable en el tiempo poder inducir corrientes y calentar la nanopartícula magnética. Entonces, platicando con Alberto, lo que se me ocurrió, dije, pues oye, eso debe ser muy poco eficiente, ¿no? Es decir, generar corrientes en una partícula magnética, pues mejor en una parte metálica. Generar corrientes en un metal es bien fácil, ¿no? Y ahí tienes, ¿no?, pérdidas por ley de Ohm, ¿no? Tienes calentamiento y entonces debe ser mucho más eficiente. Entonces se nos ocurrió empezar a jugar con nanopartículas que tuvieran la ventaja de la parte magnética, en el sentido que pueden tener contraste y que pueden, digamos, lo que les interesa a los médicos, no sé por qué, es poner un campo magnético externo constante y arrastrar nanopartículas. Me imagino que como para recuperar las nanopartículas, no sé muy bien por qué, pero les interesa mantener esa parte. Y la parte del shell metálico, la idea es poder inducir desde fuera con un láser en infrarrojo, sintonizar, digamos, este grosor, de tal manera que a esa frecuencia del infrarrojo puedas tener alguna resonancia, ya sea dipolar, cuadrupolar, depende qué es lo que quieras hacer, ¿no? Cada resonancia tiene como sus características particulares, ¿no? Entonces surgió un poco así. Después platiqué con Sánchez Gil, me lo encontré en el Congreso Nacional de Física, platicando con él, me decía que él en su grupo tienen la habilidad de fabricar este tipo de nanopartículas. De hecho, ya tienen algo de experiencia con nanopartículas metálicas para otras cosas. Le platiqué de este proyecto, le pareció interesante, ¿no? Y entonces empezó a crecer por ahí. Después platiqué con Nicholas Larch, y vamos a someter un proyecto en Estados Unidos el próximo año, y precisamente para desarrollar este tipo de cosas. Si no lo dan, pues serían un par de milloncitos de pesos, que no está nada mal, ¿no? Para estudiantes, intercambio, equipo y demás, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea del proyecto. No sé si con esto respondo tu inquietud. Sí, más o menos. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, le damos las gracias. Pues gracias a ustedes.